Hola mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Están bien? Vamos a 1 de Corintios. Vamos a ver el hombre carnal. La pasada vimos el hombre natural, ¿verdad? Ahora vemos el hombre carnal. En 1 de Corintios, en el capítulo 3, Pablo está hablando aquí, definiendo cómo son los verdaderos cristianos y cuáles son los falsos cristianos, ¿verdad? Pablo está definiendo aquí claramente cómo es la vida en el ámbito de la iglesia, de la congregación. Usted se ha topado con muchas personas que aparentan ser y no son, ¿verdad? Hay muchos que dicen que son cristianos, pero sus comportamientos son totalmente distintos. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué parte están ellos? ¿En qué nivel de su vida están? Entonces, lo que quiere Dios de nosotros es que vayamos a la madurez, creciendo, conociendo, ¿verdad? Hay muchas dudas, muchas preguntas que nadie puede contestar excepto la revelación del Espíritu Santo en cada corazón, ¿verdad? Pero allá tenemos que llegar y no debemos de permitir que las dudas, que las preguntas nos aparten de conocer más y más al Señor, porque Él nos va a revelar cada día más y más de su presencia. Hay cosas que no tenemos que saber de respuestas todavía. Vendrán las respuestas a nuestras vidas conforme vayamos conociéndole más y más. ¿De acuerdo? Entonces, 1 de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está poniendo aquí la definición de carnales similar a niños en Cristo. ¿Sí? Los carnales son aquellos cristianos que han sido salvados, porque el hombre natural que vimos el pasado y unos versículos atrás es uno que no ha sido salvado por la sangre de Jesús. ¿Sí? Ese es el hombre natural. Pero el hombre carnal es el que ya ha sido salvado por la sangre de Jesús, que recibió a Cristo como usted y yo en nuestros corazones, pero somos carnales todavía. No caminamos en la madurez. Nos hemos quedado estancados. Y aquí dice, Pablo dice, de manera que yo, Pablo, no puedo hablarles como espirituales, porque les tengo que hablar como carnales. Pablo llega con un enojo, con una ira santa para hablarles a los de la iglesia de Corinto, porque ya eran cristianos, pero eran carnales. Entonces sí hay carnales cristianos que no han madurado. Dice, quise hablarles como espirituales, pero no puedo, porque ustedes no pueden recibir lo que les voy a dar, porque son carnales. Están todavía caminando en la carne. Y cuando decimos caminar en la carne o andando en la carne, no quiere decir que nos desprendemos del espíritu, de la carne, y salimos y volamos y flotamos y andamos todos flotando No, ¿verdad que no? Es lógico que es tan natural. Cuando dice andar en la carne, es andar en los deseos fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios de nuestra vida, eso es andar en la carne. Entonces Pablo quería hablarles de las cosas más reveladoras. Quiere decir que hay cosas más profundas, pero no lo pueden entender porque andan en la carne. ¿Cómo les voy a decir de las revelaciones? ¿Cómo les voy a decir? Pablo tenía ese aguijón, inclusive, porque había recibido tal revelación que Pablo necesitaba ser tratado por Dios, porque las revelaciones que había recibido eran suficientes como para que se creyera que era algo Pablo. Entonces el Señor le dijo, no te voy a quitar ese aguijón, quiero que estés consciente de que ese aguijón te pone en tu lugar.
¿Me entienden? Entonces, ciertamente el conocer de Dios, el conocimiento de Dios debe de llevarnos a una progresión mayor de sabiduría delante de Dios, pero no nos debe envanecer el conocerle cada vez más y más. Entonces, el conocerle es importante, el saber más de Dios, pero cuando las cosas en la carne no son tratadas, nos obstaculizan el saber y el conocer más de Dios. Por lo tanto, no podemos llegar a ese nivel de ser verdaderos hombres y mujeres espirituales, porque andamos en la carne. Y Pablo es lo que quería, que dejáramos de vivir y de andar en la carne, en las cosas de la carne. Dice, no, quise hablarles como espirituales, como a carnales. Dice, sino como a carnales, sino como a niños en Cristo. Pero el verso 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Fíjense, el crecimiento de los de Corinto era aparentemente, era un crecimiento espiritual que tenían, que se creían que era la mejor iglesia de la zona. Se creían que eran los más entendidos. Y por lo tanto, tenían una vanidad en la forma de ser. Se trataban unos a otros como con inferioridad, como yo puedo, yo soy mejor que tú. Había divisiones entre ellos. Por eso Pablo dice, quise hablarles como espirituales, pero son carnales. Entonces fue un golpe al ego de la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Cómo? Si yo ya tengo 5 años aquí, estoy en el instituto y yo voy a salir graduado con los mejores honores y el pastor Olivares me va a poner mi birrete. Hermanos, el conocimiento sin el Espíritu envanece, ¿verdad? Nada más. El conocimiento sin el Espíritu de Dios envanece. ¿Y para qué sirve conocer sin el Espíritu? No sirve. Entonces, las cosas de la carne tienen que morir, tienen que desaparecer para ir al ámbito mayor, que es el ámbito espiritual. Así es como se les llama a estos cristianos carnales, porque solo pueden recibir la leche de la palabra, las cosas básicas, elementales que se reciben en los primeros tiempos de la conversión, en contraste con el manjar sólido de las proteínas, de los alimentos, ¿verdad? Y aquí está comparando la leche espiritual. Os di a beber leche y no vianda. La leche es digerible, fácil. Y no te puedes quedar con eso, como lo vimos la pasada, ¿no? Clase. No te puedes quedar con la lechita. Tienes que madurar. Pero los de Corinto, por su forma de ser, por su forma de actuar, ellos estaban denotando que no podían pasar más que de la leche espiritual. Y no les quiso dar la vianda, las cosas más pesadas, las cosas más profundas de Dios. La sabiduría de Dios no quiso hablarles de eso porque no lo iban a entender. Entonces, prácticamente dice, no erais capaces ni sois capaces todavía. No tienes la capacidad de recibir las cosas espirituales. Ahora, ¿a qué Pablo se refería con las cosas carnales? Estos de Corinto, el cristiano carnal, se entrega a los celos, a las contiendas, a las divisiones, y andan como hombres no regenerados. Su testimonio no es un testimonio correcto. Hablan cosas que no deben de hablar, ven cosas que no deben de ver, y se conducen de una forma que no es la de un creyente. Ayer yo comentaba que se han topado ustedes también, yo sé, con aquellos que dicen que son cristianos. ¿Les ha pasado? Y dices, ¿ese es cristiano? No inventes, entonces yo soy Santa Claus. ¿Cómo que él es cristiano? ¿Por qué?
porque lo conoces cómo es en su trabajo, cómo es en la oficina, qué piensan de él, de ella, qué dicen de ella, de qué hablan todos los demás. Dices, no, hombre, esa mujer ni te le acerques porque, pero va a la iglesia. Pero dice que es. Entonces, ¿cómo decimos una cosa y somos otra? Y el testimonio, mis hermanos, debe de ser de tal manera que tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Por eso aquí estos corintios se entregaban a las contiendas, había pleitos entre ellos, había divisiones, y caminaban sin un testimonio correcto, mientras que el verdadero Hijo de Dios debe de andar en el Espíritu. Ahí vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, ¿qué creen? Ya vino el dueño de la Biblia, ¿se acuerdan? Me agarró ahí en la reunión y me dijo, oye hermano, yo escuché que usted tenía una Biblia así. Le dije, sí, es que fue un regalo que yo le di a mi marido, pero mi marido ya ve que todo pierde y que no se preocupe, yo la tengo en la oficina. Y ya, pues se la di. ¿Mandé? Pues no sé de qué. Bueno, ahí decía mi hijo. Entonces yo supongo que le dice mi hijo a su marido. Bueno, la cosa es que ya está en las manos correctas, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 4, en el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, prestos para andar en armonía, en la paz de la vida espiritual de un regenerado, de un hombre que ya camina bajo los principios de la palabra. Tú no puedes decir, yo soy un creyente, soy un cristiano, si no andas caminando conforme a los principios de la palabra del Señor, en el vínculo de la paz. No puedes tener enemistad con nadie, tienes que buscar la paz. Y eso habla de una vida regenerada, de alguien que anda caminando en la verdad de la palabra. No así los carnales. Que estos hombres carnales, estas mujeres, ¿sí? Son salvos, sí, pero andan conforme a los rudimentos de este siglo. Romanos capítulo 7, en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense lo que decía Pablo, hablando de la vida carnal, cómo lo guiaba a través de hacer el pecado. La carne simplemente va a guiarnos a andar en el pecado. De manera, dice el 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, siempre va a estar la lucha de hacer las cosas o en la carne o en el espíritu, ¿verdad? Cualquier respuesta, cualquier conducta que tú hagas, la tendrás que definir. O es en la carne o es en el espíritu. O es en las cosas de Dios. Todo. Por más fácil que puedas dar una respuesta, si eres un cristiano espiritual, tendrás que hacerlo exactamente, que bendice, que trae paz, que trae armonía, ¿sí? Y si no, va a traer contiendas, va a traer divisiones. No, es que yo tengo que decirles eso, yo soy de Veracruz, y ahí en Veracruz hablamos, pero sí bien clarito. Entonces no eres de la ciudad celestial. ¿Están de acuerdo? No, pero es que así hablamos en Culiacán. En Sinaloa no, pero somos bien, pero re bravos. Eso tiene que quitarse. ¿Sí o no?
Yo soy de Zacatecas, ¿y qué? Usted es de Tangamandapio, de Michoacán, usted es de donde sea. Todo eso tiene que cambiar. El carácter tiene que estar regenerado en Cristo. ¿Sí? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Toda decisión, todo caminar tiene que estar basado o en la carne o en el Espíritu, según los resultados que obtenemos de ello. Aquel marido que le dice algo a su esposa que la ofendió, y a uno no le parece que la ofendió. Pues yo no le dije por eso, yo le dije pues que se ve gorda, pero es ese cariño. Qué cariñitos, mijo, ¿eh? Dime, mujer, si no tendrá que cambiar el marido las palabras. No me digas nada. Porque ella está sufriendo, queriendo cambiar, mejorar, y tú no sabes la lucha que ella se mete para mejorar su aspecto, ¿no? Y luego sales tú con que, oye, gordita, ¿me puedes hacer unas gorditas? Oye, gordita. No. Bueno, a lo mejor ella no, al principio lo recibe y dice, ay, pues es de cariño. Pero la carne va a trabajar y va a decir, este no te lo está diciendo de cariño, te ve gorda. Y te lo dijo porque tú le dijiste la otra vez, pelón. Algo lo que sea, ¿no? Bueno, sí nos reímos, pero ese matrimonio no se ríe. Ese matrimonio se la guarda, dice, y viene a crear una confusión, un conflicto ahí, ¿verdad? Entonces, todo eso, detalles de la vida diaria, tienen que cambiar. Porque simplemente van a tener contiendas, divisiones entre nosotros. Cualquier cosa que tú digas aquí, aún la forma en que miras a alguien, es importante para que sea o en la carne, ¿sí o no? O en el espíritu. Entonces, aunque somos salvos nosotros ya, pero no tenemos que andar conforme a la carne. Vamos ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 8, en el versículo 9, mire lo que dice, ¿qué dice como título el capítulo 8? Viviendo en el Espíritu. Quiere decir que son formas de vivir totalmente distintas. Aunque andamos en la carne, pero no somos de la carne. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir dentro de este mundo en la carne, pero andando en el Espíritu? Claro. Sí, porque yo no voy a andar volando ni viviendo celestialmente todo el rato. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas cotidianas. Pero vivir en el Espíritu, andando en el Espíritu más bien, es totalmente distinto. Y aquí dice este título del capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Si alguien no es maduro, va a agarrar esto y va a decir, viviendo en el Espíritu, o sea que tengo los viajes astrales. O sea que me puedo doblar y puedo, con razón. Yo tuve un sueño una vez que yo me desprendí. Yo me vi. Me vi roncando. Pero yo andaba en la habitación volando. Hay manifestaciones que la gente tiene así, que no provienen de Dios. Porque Dios no quiere eso. Eso no es nada. Eso no es productivo para la vida espiritual. Pero entendemos nosotros viviendo en el Espíritu que es andar conforme a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís, ¿qué? Según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Claro. Y cuando alguien no es de Él, pues va a andar en la carne. Es el resultado. Claramente dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne. Cada día, cada momento tienes que vivir fuera de las voluntades de la carne. Sí, más adelante vamos a ver cuáles cosas de la carne, qué onda, qué es eso. Porque me suena como conocemos la carne.
¿Sí? Un buen bistec, la carne asada, ay, qué rico, ¿no? Los tacos de todo, ¿no? De carnitas, ¿verdad? Y más estilo Uruapan, allá dice según, ¿verdad? Ya, ricas. Pero no hablamos de esa carne. Pero dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Está claro. Está hablando claramente la definición de un carnal, de un natural, un carnal y a un espiritual. Y nosotros somos llamados a vivir en las cosas espirituales. Aquí vemos entonces que es distinto de un cristiano que es salvo, pero no camina en la voluntad de Dios, no camina en las cosas de Dios. El hombre carnal entonces es un niño en Cristo. Todo le ofende. Un niñito, todo le ofende, ¿no? Todo le vale a la vez. No ve peligros en nada. A todo mundo le saluda. Tienen que andarlo cuidando. Tienen que andarle hablando. Hermana, ¿no vas a ir a la iglesia? Oiga, hermana, ¿y por qué no fuiste a la iglesia? Pues no me hablaste, es que no me dijiste ya nada. No, espérame, es que tú tienes que caminar. O sea, ya no te tengo que buscar. ¿Se acuerdan que anteriormente, y sobre todo, bueno, en los Estados Unidos, que era donde se podía hacer, que había de esos camiones amarillos, ¿los ha visto? Eran camiones de la iglesia, y donde esos camiones iban por todas las colonias para agarrar a la gente que iba a la iglesia. Y un día que no había camiones, pues nadie fue a la iglesia, porque se acostumbraban, eran niñitos, ¿verdad? Por eso cuando mucho tiempo atrás, aquí había muchos misioneros americanos, les decíamos, porque ellos tenían todo el corazón para dar, y no, mire, traigo un camión lleno de esto, y traigo un camión con esto, y le dijimos, mira, esto lo único que va a hacer es que va a dañar a la gente, porque la gente va a ir porque lógicamente era la atracción, ¿no? Miren, va a haber esto, van a traer esto, vengan a la reunión a las 8 de la noche. Y pues había avivamiento. Porque todos querían porque al final, después de escuchar el mensaje a fuerza, pues se les iba a dar una sábana, una cobija, una despensita, se les iba a dar esto, se les iba a dar aquello, pues así todos somos cristianos ahí. Pero se fue el misionero y se quedó el pastorcito ahí solito, otra vez igual. ¿Dónde están aquellos que les dimos todo? Porque era una mala costumbre, eran niñitos. Y así es la vida de un carnal, es como la de un niño, se compara exactamente igual, hay que tenerles cuidado, hay que hablarles, pero llega un momento en que ya no debe de ser un niño. Solito tiene que hacer sus cosas y ya no hay que hablarles por teléfono. De vez en cuando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ahí vamos. Ok, no te vi en la iglesia, ¿qué pasó? No, pues es que pasó esto y esto, pero estamos bien. Perfecto. Estoy en pruebas. Mejor. Quiere decir que vas caminando bien, ¿sí o no? Pero hay que dejar las cosas de la carne, porque son comparables a la vida de un niño. Entonces un hombre carnal, una mujer carnal, que aunque es cristiana, pues es como un niño, que no es capaz de profundizar en las cosas de Dios. Esta mujer y este hombre carnal no tienen interés en las cosas espirituales. Él se rinde fácilmente a la envidia, a las contiendas, les gustan las divisiones entre los cristianos, no cambia su forma de vestir, no cambia su forma de hacer las cosas porque él dice, yo así soy, así me gusta, y si a eso me siente bien, yo lo hago. Hay que madurar. Venimos a Cristo con todas estas cosas. Hablamos muy claridosos. No, es que yo así soy, y si se ofendió, pues es problema de ella. No, es que ¿cómo le dijiste? Pues yo le dije simplemente que esto, que a mí y la ofendiste. Hay maneras
cuando el Señor empieza a tratar con uno, de hablar, de decir las cosas que sean de bendición para los demás. ¿Sí? Pero este hombre carnal, esta mujer carnal, no tiene interés de las cosas de Dios. Se rinde fácilmente a las cosas de la carne. Rompe fácilmente el amor entre los hermanos. Este cristiano carnal se gloría en el sectarismo. Empiezan a pelearse. ¿Cuál iglesia es mejor? ¿La mía? No, pues la tuya está bien poquito. A ver, ¿cuántos son los tuyos? No, pues estamos empezando. Ahí está. No. La verdadera iglesia es esta donde yo estoy. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado? No prediquen iglesias. Prediquen y prediquemos a Cristo. ¿Verdad? A mí me ha dado mucho gusto gusto y tristeza a la vez, que algunos han dejado de venir a casa de oración. Pero cuando me entero yo también que están asistiendo a otra iglesia, digo, qué bueno. Preferible y no que te vayas al mundo, ¿sí o no? Eso sí, sería tristeza, ¿no? Que no fuera a ningún lado. Pero cuando, no, es que estoy yendo a la iglesia fulana, a otra. Perfecto, vete ya. Nomás cerciórate de que prediquen la sana doctrina. Y me gozo, ¿no? Pero es que ya no viene con nosotros. ¿Y qué? Déjalo. Es que tiene, ¿no? La oveja es del Señor, no es nuestra. Las iglesias, el Señor tiene cuidado de ellas. Pero un cristiano carnal se pelea hasta por esos detalles. Esos grandes detalles. No estás con nosotros. No eres de casa de oración. No eres de la iglesia, el quinto sello babilónico. No, entonces, eres, no, pues sí, con razón. Se ve que les falta mucho a ustedes. Mírame, ¿por qué dices eso? ¿Ofendiste? O sea, no debes de hacer así. Hay que cuidar todas estas cosas, porque si de algo tenemos que hablar es de Cristo. Punto. Pero un cristiano carnal, trae contiendas, pero facilísimo. Y divide, pero sí rápido. ¿Verdad? ¿Cómo divide una cristiana una familia? Una cristiana carnal. Fácil que divide la familia. La abuelita, la suegra, pleitos con la suegra. Pero ahí ves que decimos, oye, ¿y la suegra viene a la iglesia? También viene la suegra a la iglesia. No puede ser. Y ese es el pan de todos los días. Cuando nos comentan problemas en la familia y dicen, no, es que sabes que mi suegra está metida aquí y nomás no me deja ahí educar a mi esposa, a mis hijos. Oye, ¿y la suegra quién es? No, pues es la hermana fulana. ¿La hermana de dónde viene? ¿Aquí a la iglesia? Sí, aquí viene. Y digo, ay, suegra. No nomás la suegra, también la nuera. No nomás la nuera, el tío. Es una de... ¿Por qué? Porque la carne está ganando el terreno y no permitimos que la vida espiritual florezca. Entonces vemos la gran diferencia entre el cristiano natural, el natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Rompe fácilmente el amor entre los hermanos. Este mismo cristiano carnal se parece al cristiano o al hombre natural, que andan en el mismo nivel. Segunda de Corintios, vaya conmigo, segunda de Corintios, en el capítulo 10, segunda de Corintios, en el capítulo 10, fíjense lo que dice en el versículo 2, ¿lo tiene? Dice, ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, dice, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Estaba enojado Pablo ahí. Dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, natural, tienes que subirte a tu automóvil al rato, tienes que irte a hacer la comida, tienes que ir al mandado. Eso es andar en la carne, las cosas normales. Pero aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos. Militar es pelear, no batallamos según la carne. El verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son
carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque las armas de nuestra milicia no son las carnales. La milicia es la batalla, la pelea diaria. No tenemos que pelear en la carne, porque la carne fácil puede vencernos. Porque los deseos que tenemos, si no están sujetos a la voluntad de Dios, es fácil que nos vence, ¿no? El enojo, la ira, la contienda, el pleito, el chisme, las borracheras, todo lo que es obra de la carne puede vencernos. Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia, quiere armas, no dice la arma o el arma, dice las armas, muchas, en plural, de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortaleza. ¿Qué vas a destruir? ¿La unidad entre los hermanos? No. Vas a destruir a Satanás. Vas a destruir todo lo que Satanás quiera entorpecer en tu vida. Vas a poder sujetar la carne, tus deseos, a la voluntad de Dios. Porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tú puedes vencer. Nadie puede decir, es que yo no puedo, es que no sé hacerlo, es que yo no puedo, soy vencido. Bueno, entonces tienes que meterte más a las cosas de Dios para que puedas vencer las cosas de la carne. Dice, sino poderosos en Dios para la destrucción ¿de qué? Fortalezas. El verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿quién? Contra el conocimiento de Dios. Hermano, la carne y Satanás y todo su ambiente tiene la determinación de destruir todo lo que venga de Dios, todo lo que se llame de Dios. Y si tú eres partícipe de ello, entonces es porque no has madurado. Por eso no andes. Por eso Pablo decía, aunque estamos en la carne, no andamos según la carne. Claramente está diciendo aquí, derribando argumentos, conceptos, pensamientos, ¿sí? Ideologías, fórmulas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cada vez hay más gente que cree menos en Dios. Ya no cree la gente en Dios y te dicen, ¿a poco tú crees en Dios todavía? Tú eres de los que creen en que Jesús vino y murió en una cruz. No es cierto. Esas son fábulas. Y empiezan, ¿sí? ¿A poco tú eres de los que creen esto? ¿A poco crees que cuando uno se muere, se va al cielo? ¿Cuál cielo? Aquí la vida es esta y hay que vivirla como la vivas. Y si te agrada eso, hazlo. La otra vez, ayer estaba viendo un comentario de una fiesta que hicieron, no escuché dónde hicieron una fiesta, pero de esas fiestas en un desierto, no sé qué lugar, pero son días de desenfreno total, ¿no? Entonces, dice, no, disfraces, no, dice, la gente inclusive puede andar desnuda en esas fiestas y o sea, como diciendo, nadie dice nada, o sea, todo se ve bien entre ellos, ¿no? Y luego dice, oye, porque estaban haciendo la invitación a ese tipo de fiesta, como que ahora en el ambiente de Halloween va a ser esa fiesta. Dice, oye, pues también ahí hubo aquel joven que se suicidó. Dice, sí, pues también, pero entonces me quedé tratando de entender, a ver, ¿qué decía el organizador? Pero al organizador no le importó, le cayó bien que se hubieran suicidado, porque él dijo, no, mira, pues es cada quien, si él quiso hacerlo, pues él murió como él, como que él quiso. Entonces, qué grave, porque eso lo está escuchando muchas personas. Entonces dices, qué manera de educar tan terrible. Entonces no, dice que había unas fogatas, se ponen las fogatas grandes, y dice que este joven se aventó. Dice, bueno, porque tú sabes, estoy hablando de que había drogas, había alcohol, hay de todo para todos, gratis. Entonces, te imaginarás,
Entonces, que estaba con su familia ahí, con su mamá y su papá, porque también fueron ahí, y tus amigos y su novia, y que él dijo, se levantó de la fogata y dijo, ahorita vengo y yo creo que ya voy a terminar con esto, y ¡pum!, se aventó. Entonces que lo alcanzaron a sacar rápido, medio chamuscado, pero salió. Entonces que lo descuidaron un poquito y se volvió a meter a la fogata otra vez. Y ahí dice, pues quedó ahí ya calcinado. Entonces decían, el organizador del evento dice, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Él quiso morir de esa manera, así fue y se respeta su decisión. O sea, ellos ven esta forma de partir tan normal. Si lo quiere hacer, que lo haga. Qué terrible es lo que piensa la gente, mucha gente hoy en día. Si te gusta, si tú quieres hacerlo así, si así quieres desaparecer, como tú quieras, pero vive tu vida intensamente. Por eso dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento de suicidio, de pensamientos incorrectos, llévalos al corazón de Dios. Allí es donde deben de estar. Todo aquello que tú pienses contrario a la palabra, todo aquello que te turba, todo aquello que te hace dudar, llévalos al conocimiento de Dios. Todo aquello que es en contra de la palabra, aquello de las doctrinas básicas, los fundamentos del conocimiento básico de la vida cristiana. Si algo es en contra, llévalos al conocimiento de Dios. Por eso dice aquí que los lleve llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios revelará sus principios, sus conceptos en tu vida. No va a dejarte sin la duda, no va a dejarte sin resolver todo aquello que tengas como pregunta en tu corazón. Dios revelará todo en su tiempo. Vas a masticar las cosas de Dios en su tiempo. Y ya te topaste con el testigo de Jehová y te dejó ahí medio tambaleando, que cómo, es que él me dice una cosa y me sacó inclusive su Biblia. Sí, pues es torcida la Biblia que ellos tienen. Y luego llega el mormón a la siguiente semana y tú ya no sabes qué eres. Si eres testigo, mormón, si eres menonita. Bueno, ya no hay ni a qué le tiras. Y gente que llega inmadura al final dice, no, ¿sabes qué? No, yo mejor no soy nada. Yo solito en mi casa, yo leo la Biblia ahí en mi casa solito. No, pierdes la capacidad de entender las cosas de Dios, porque dejaste entrar pensamientos y no los llevaste cautivos a la obediencia a Cristo. Gálatas capítulo 5, ¿ya lo tienen? Gálatas 5, versículo 16. Una vez más, Pablo le habla a los Gálatas y les dice la misma forma de vivir. Digo pues, en el versículo 1, que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de quién? Exactamente. Porque el deseo de la carne, el verso 17, ¿está bien? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley de la carne, de los deseos, de las reglas, de los resultados de andar en la carne. No estás conforme a la ley de la carne, sino conforme a la ley de Dios, al Espíritu, guiados. Porque dice aquí, si alguien tiene duda de cómo es la vida, dice aquí en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Si alguien tiene duda, o qué puede ser, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si algo de lo que tú viste, pensaste, no está en esta lista, ahí está. Y cosas semejantes. Quiere decir que no hay nada de las obras de la carne que esté fuera de lo que se dictó aquí. Inmundicias, cosas que son fuera de lo puro, de lo honesto. ¿Qué hay? Hay veces que tiene que cuidarse uno tanto de lo que ve, tanto de lo que piensa, tanto de lo que recibe. Dices, tanta inmundicia que hay, que se ve, pues que es normal. El engaño, la esposa no tiene por qué serle fiel al esposo, se puede aventar una canita al aire, él igual, ya no hay fidelidad, o si tropiezan, o si se caen en alguna infidelidad, pues tú me lo hiciste hace 3 años, ¿por qué ahora me recriminas que yo no lo haga? ¿Con qué cara me dices? Y dices, no puede ser. Están invadidos de todas estas cosas, ¿no? Por eso claramente está dando la lista concreta de lo que es la vida en la carne, las obras de la carne. Contiendas, disensiones y herejías, envidias, el 21, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, dice Pablo. Les estoy advirtiendo, les estoy exhortando, ¿sí? Como ya os lo he dicho antes, que los que, ¿qué? Practicar. La palabra clave es practicar. Para que seas efectivo en las obras de la carne, tienes que practicar. ¿Sí o no? Para que seas efectivo en algo, tienes que practicar. Un pastel rico no te salió a la primera, ¿verdad que no? Tuviste que haber quemado varios sartenes, ¿sí? Tuviste que haber quemado varias tarugos, que así se llama, ¿no? Tuviste que haber hecho unos destrozos al principio, pero practicaste y ahora te sale un pastel riquísimo, ¿sí o no? ¿Qué te sale? Una ensalada. 100 Marías, ¿o cómo se llama una ensalada? ¿Qué? 1000 islas. O sea, no se parecen mucho, pero se escuchó rico, ¿no? También. Pero no te salió bien a la primera. Desperdiciaste mucho, pero practicaste. Y ahora, no, pues no se diga, eres la mejor pozolera del barrio. Todos te mandan a hacer pozole. Oiga, doña, no me hace un pozole ahí para... ¿Por qué? Es que tú lo haces bien rico, ¿verdad? Pero dice aquí, prácticamente en el versículo 21 dice, pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Puedes llevarte esta lista en tu Biblia, lo que está allá atrás, que leímos, y di, yo no quiero practicar más esto, yo no quiero practicar más esto. Y ahí hay entrada y cabida para todas las obras de la carne. Porque ten en cuenta que los que practican, o sea, estamos hablando de que yo camino y puedo caer en algo de la carne, pero inmediatamente me levanto, ¿sí? Y no lo estoy practicando todos los días. Bueno, que al cabo el Señor me perdona. Que al cabo el Señor me perdona. Pues que al cabo, una, pues no es ninguna, ¿verdad? Y dos, es una. Entonces ya sacaron las versiones diferentes. Yo me las sabía distinta. Que dos es una. Entonces, bueno, tú sabes, ¿no? Claro que para hacer las cosas que no convienen le saca uno tanta cosa, ¿no? Pero sí caigo, ¿eh? Yo me puedo levantar inmediatamente y no practico. Ya no practico. No quiero practicar la caída en las obras de la carne.
Me levanto y digo, porque yo sé que los que practican tales cosas, los que están ahí y una vez y otra vez y se excusan, no, es que no puedo, soy débil, es que ella me indujo, es que él me dijo, es que me sacó de quicio, es que me dijo esas palabras y yo pues que le doy un sartenazo para que se le quite o sea, no, pero es algo que te sale tan fácil, ¿sí o no? Es como cuando alguien dice cosas en el enojo que no sabe controlar, dice cada palabra que te das cuenta que le falta caminar mucho en el Señor, madurar, porque tan fácil que le salen unas palabritas que denotaron su vida carnal, ¿sí o no? Cuidemos todo eso, no practiquemos, ¿sí?, todas esas acciones de la carne, porque los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Y con eso es suficiente como para espantarnos y decir, ok, quiero dejar de tomar. Ok, ya quiero dejar de tener estas acciones que no debo de hacer. Y quiero sacarme porque yo quiero heredar el reino de Dios. Yo quiero la vida en Cristo. Amén. Cierren sus ojos. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias por que podemos entender un poco más lo que es las obras de la carne y esa llamada de atención que nos das para dejar las obras de la carne y vivir en la vida espiritual, vivir la vida en ti, Señor. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Muchos de los que estamos aquí tenemos muchas cosas que dejar, caminar en la madurez de la vida cristiana. Señor, aquí estamos con tu fuerza, con tu Espíritu Santo podemos salir avantes de la prueba que viene, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.